جميل. إذا لم أدرس جيدا. Hoy vamos a empezar con cosas muy sencillas, pero son muy importantes. Okay. Si no entiendes, me dices. ¿Okay? Vamos a empezar con los saludos. Los saludos es algo de lo más sencillo que te va a ayudar a conversar con las personas. Sí. Lo normal en México decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso sí los entiendes. Ok. ¿Entiendes cómo se contesta? Sí. Mañana, la tarde, Ajá. y la noche. Pero, buenos días, la mañana. Ajá. Buenas tardes, la tarde. La tarde. Buenas noches, la noche. En la noche. La Okay. noche. Pero ¿entiendes el contestar o el responder? Mira la llave. Contestar. Contestar. Ajá. What is contestar? Por ejemplo, yo te digo a ti, buenos días. Sí. Tú me dices a mí, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Ajá. Cuando tú me regresas el saludo, es contestar o responder. Es lo mismo. Es similar. Es similar. Ajá. Sí. Si decimos buenos días, pues puedes regresar el saludo diciendo buenos días. Buenos días. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Sí. Pero podemos completarlo también. Por ejemplo, yo te pregunto, buenos días, ¿cómo estás? Sí. Bien. Ajá. Bien, gracias, buenos días. Tú. Exactamente. Sí. Exactamente. Tú. Sí. Hasta ahí sí lo Sí, entiendes. lo entiendes, sí. En español tenemos dos formas de hablar. La formal y la informal. Ah, ok. La formal es casi siempre la usamos en México con personas o de conocimiento o mayores. Sí. Ajá. Pueden ser ya algún anciano o cosas así. Cuando preguntamos de alguna forma formal. Pero la informal, pues con los amigos, con Sí. la familia, con gente que nosotros somos cercanos. Hasta ahorita, Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, la forma informal son todas estas que nosotros tenemos aquí, igual, son las mismas que vienen en el libro. Sí. Entonces, podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. O también, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿No? O ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Pero cuando nosotros respondemos, si estamos bien, decimos bien, gracias. Sí. ¿Y tú qué tal? Podemos decir lo mismo. O tú, ¿cómo estás? Sí. Ajá. Sí. Si estamos más o menos, pues decimos pues, más o menos. Más o menos. Sí. O estoy mal. Estoy mal, sí. Estas sí las entienden. Sí, Okay. sí. Ahora, de alguna forma, de la forma en plural, es cómo están ustedes. Ustedes, sí. Ya sabes, exacto, en un grupo. Sí. En árabe no existe perdón, no, en este no. El plural, y también podemos preguntar como el ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Es como para cuando los amigos. Ah. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ah, sí. Alguien cercano. Sí. Ajá. De nuevo. ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Ah, ¿qué hay? De nuevo. De nuevo. شو اخبارك؟ شو أخبارك؟ شو جديد؟ No, sí. Lo podemos hacer de esa forma, pero solamente con personas que nosotros conocemos o que somos muy cercanos con ellos. Ah, ok. Pueden ser amigos, familiares, parientes. Code neuf. En ¿Cómo? francés. Code neuf. No. Code neuf, sí. Okay. Entonces, Nada. Sí, nada. Exactamente, nada. ¿No? Regular, ¿cómo están ustedes? Pues regular. Sí. Ajá. Entonces, nosotros podemos combinarlas. Podemos hacer una combinación y ahí nosotros ya podemos empezar a hacer un diálogo muy pequeño, pero empezamos a hacer un diálogo. Por ejemplo, te pregunto, buenos días. Buenos días. Tú me contestas. ¿Cómo estás? Exactamente, buenos días, ¿cómo estás? Entonces yo te vuelvo a contestar, bien, gracias. Sí. Todo bien, gracias. Exactamente. Entonces empezamos ahí a entablar una conversación pequeña, pero empezamos ya a conversar. Sí. Lo importante pues, es empezar a platicar, empezar a hablar con las personas. Sí. Quitarnos el miedo o la pena. Porque, por ejemplo, yo no hablo bien árabe. Sí. Pero si yo no practico, no voy a aprender más árabe. Sí. Es igual contigo. Si tú no practicas español, no vas a aprender español. De preferencia, pues escuchar la radio, por ejemplo. O si tienes
televisión, pon la televisión y escucha. Escucha. Aunque no entiendas al principio, pero va a haber alguna que otra palabra que tú vas a escuchar, vas a entender y vas a empezar a relacionar. Entonces, ya puedes tener un contexto Sí. de lo que se está hablando. Bueno, no entender todo, Exacto. o entender La idea. la idea. Exacto. Sí. Por Exactamente. ejemplo, tú, el khutbah, tú hablas entender de Ibrahim, profeta, idea. Ajá, exactamente. Sí. Pero poco a poco vas a ir entendiendo más y Sí. más y más y más. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrar primero nuestro oído. Acostumbrando el oído se va a acostumbrar la lengua también. Y empezamos a hablar. Leer. Ajá, Sí. exactamente. Entonces, estas son las formas informales. Esas ya sabemos que las puedes entender. La forma formal, podemos decir también para alguna persona, en árabe no tenemos ¿cómo está usted? ¿Sí me explico? No. Hablamos en plural en árabe para alguien de respeto, por ejemplo. Cuando hablamos con un sheikh, decimos kaifa halukum. No. O sea, ¿sí me explico? Sí. Porque en árabe no tenemos esa parte del español de usted. Sí. Por eso es en plural. Entonces, aquí en español sí tenemos esa parte de usted para alguien de respeto. Explico. Exactamente, de respeto. Sí. Por ejemplo, Arabic no. en árabe no, por eso se habla en plural. Sí. Arabic en inglés no. No, Francés. en español. Francés. Francés, vous. Sí. Vous. Sí. Por ejemplo, no amigo, Ajá, no habla tú. ajá. Habla vous, habla ustedes. No habla tú. No. Sí, no. Sí, no amigo, no Ajá. nuevo persona, no habla tú. Sí, exacto. Sí, ustedes. After. Exacto. Sí. Empieza una amistad y ya empieza a haber más Sí. cercanía. Ajá. Entonces, podemos, de la forma formal, también podemos empezar con buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora. Okay. Pero cuando preguntamos ya no decimos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No? Podemos decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? O, si hay varias personas, ¿cómo están ustedes? Sí, ¿cómo están? Ajá. Aquí yo lo abrevié. Esta es una abreviatura. Sí. Es una contracción de la palabra, muchas veces para no escribir todo, porque de todas maneras hay ciertos libros que llegan a usar algunas abreviaturas. Entonces, U y D, uz, quiere decir usted. Usted. Uz, ustedes. Ustedes. Pero es una contracción de la palabra. Ujú. Entonces, podemos preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? O ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esa, igual, estas son de forma formal para personas de respeto, por decirlo así. Y cuando contestamos, podemos hacerlo exactamente igual que aquellas. Buenos días, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Podemos decirlo. O regular, bien, mal, muy bien, gracias. ¿Y usted? Sí. Hasta aquí, ¿sí, Sí. me entiende? Sí. Ok. Cuando nos despedimos, en español podemos decir adiós, hasta luego, nos vemos, hasta la vista. Hay personas que dicen chao. Todo eso es correcto. Por ejemplo, cuando se despiden unos amigos, ¿no? Se saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, hasta luego. ¿No? Adiós. Ajá. O me voy o algo así. Sí. Pero, por ejemplo, si lo vas a ver mañana, o sea, si es una rutina en el trabajo, Hasta mañana. exactamente, hasta mañana. Sí. Nos vemos mañana, nos vemos la próxima. Sí. Ajá. Si es viernes, por ejemplo, y no vas al trabajo hasta el lunes, pues dices Hasta el lunes, sí. hasta el lunes. Sí. O si no vas en una semana, dices hasta la semana que entra. Muchas veces también lo podemos decir. O nos vemos la semana que entra también. Nos vemos. Nos vemos. Ajá. Hasta pronto. Y cuando nos despedimos, por ejemplo, si tenemos amigos en común o parientes en común, decimos, bueno, nos vemos. Y el otro te dice, nos vemos, salúdame a tu hermano. Salúdame a
tu papá. Mm. Salúdame Ah. a tu mamá. Mm. Ajá, entonces Salud. también podemos agregar de esa forma, el saludo lo podemos hacer extensivo a otra persona. Saluda. Salúdame a o saluda a. Saluda. Ok. Ajá, o saluda a. Mm. Las dos formas es correcta. O también, como lo puse, como en el libro, dice saludos a. Es totalmente correcto. Sí. Es la segunda parte. Sí, saludos. Ok. Ajá. Ok, y bueno, eso es en la despedida. Entonces, vamos a practicar Sí. de la forma informal primero. Informal. Informal. Ajá. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, gracias. Gracias. Adiós. Adiós, exacto. Eso. Buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Exactamente, también se puede decir qué tal. ¿Qué tal? Casi siempre se ocupa mucho en España. En México también, pero es como más en España. Sí, Ajá. no más en España, no, México. En México, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué Ajá. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ajá. Sí. Ok. Y de la forma formal, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Exactamente. O cómo está. También podemos hacer una contracción en la frase y podemos eliminar el usted, porque el está, al final la A, está indicando a la persona con respeto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Usted. Sí. ¿Cómo Podemos eliminarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Podría ser una variante de cómo le va. Sí. ¿Cómo está? Pero también es con respeto. Ah, similar. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Exactamente, podemos decir cómo está o cómo está usted. Eliminamos esta, pero sigue siendo respeto. Sigue siendo con respeto para la persona. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Exactamente, ya en un grupo de personas. ¿Cómo están Ajá. ustedes? ¿Cómo están ustedes? Sí, muy bien. ¿Cómo le va? Ok. Sí. Ok. Cuando presentamos a alguna persona, ¿sí sabes presentar a alguna persona? No. Por ejemplo, yo vengo con un amigo. ¿Qué? Te digo, ¿cómo estás, Mahmoud? Me dices bien, no me contestas. Te digo, te presento a Pedro. por ejemplo. Te presento a Pedro. Sí. Entonces, de esa forma, yo ya estoy haciendo la conversación para los tres, pero ya estoy presentándote a Pedro también para que tú lo conozcas. Te presento Te presento a te presento a Pedro. Pedro, María, Sí. Juan, no sé, Sí. mi papá, mi abuelita. Sí. Puedes poner cualquier otra Sí. persona o nombre. O también, se ocupa mucho en España, el este. En México decimos él es, también decimos Mahmoud, él es Juan, por ejemplo. ¿No? Él es. Él es Juan, ajá. También es correcto decir este es Juan, Sí. cualquiera de las dos. Este. Es O Juan. él, ajá. Sí. O ella o esta, Así. también en mujer. Oye. Ella. Ella. Ajá. Sí. Quiero presentarte a Juan. Sí. Bueno. ¿Sí me explico? Quiero. Ajá. Quiero presentarte a Juan. Por eso los puntos. Podemos agregar un nombre o no sé, a la persona. Decirte, quiero presentarte a ella. Ella es María, por ejemplo. Quiero. Verbo quiero. Quiero, ajá, querer. El verbo es querer. Querer. Ajá. El verbo es querer. Querer es explicar. Urido. Urido. Want. Ajá. Urido. Querer. Quiero
presentarte. Querer. Acuérdate, yo quiero. Ajá. Yo quiero Yo quiero. presentarte Ajá. a Juan. A Juan. Exacto. De querer. Verbo. Querer. Ustedes. Son los pronombres personales que tenemos en español, los que más manejamos. Ok. Los que más manejamos en México. Por ejemplo, Yo conjugar el verbo yo quiero. Ajá, yo quiero. Tú Quieres. quieres. Ajá. Él Él quiere. quiere. Después de él me faltó también ella. Ella. Ella quiere. Quiere. Son lo mismo. Él o ella. Nosotros queremos. Queremos. Sí. Ustedes quieren. Quieren. Ajá. Sí. Ustedes quieren. Quieren. Ustedes. Ustedes. Ajá. Ustedes quieren y ellos Ah, quieren. Ustedes es un grupo de personas, Grupo, por ejemplo, sí. que están cerca. sí. Ellos están lejos, por decirlo. Sí. Ustedes, ellos. Ellos. Ustedes cerca, ellos lejos. Ellos. Ajá, exactamente. Ellos, un grupo. Grupo y sí. Ajá. Es exactamente lo mismo, quieren. Quieren similar. Sí. Ajá. Entonces, cuando presentamos, decimos, quiero presentarte a Pedro, quiero presentarte a María, quiero presentarte a mi papá. Quiero Presentarte. 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 Ajá. Presentarte. A mi papá, presentarte. Lunes, presentarte. Quiero presentarte. Quiero. Vamos a ver el verbo presentar. Presentar. Ajá. Yo presento. Presento. Tú presentes. Haz. Presentas. Presentas. Ajá. Si vemos, aquí cambia. Casi siempre va a cambiar por es o haz, dependiendo del verbo. Él presente. Presenta. Presenta, exactamente. Nada más eliminamos la. Se presenta.
Ella presenta. Ella presenta, exactamente es lo mismo. Nosotros Presentamos. Nosotros presentamos. Ustedes presenten. Presentan. 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 Sí, presentar. Y ellos Presentan. presentan. Exactamente. Sí, ahorita ya llevamos dos verbos. Sí. Querer. Querer y presentar. Presentarte. ¿Es verbo o adverbo? Es verbo, pero tiene ahí otra parte de la gramática. Gramática. El te quiere decir hacia ti. Presentar, te. Presentarte. Presentarte. Es gramática. Es gramática. Presentarte. No tiene caso que entremos tanto a la gramática porque la cabeza va a empezar a dar vueltas, Sí. a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Sí, sí. Entonces es más fácil así que lo aprendas y inshallah, después sí podemos empezar a tomar un poco de gramática. Inshallah. Porque, por ejemplo, la gramática del español también tiene que ver un poquito hacia el árabe. Entonces no es tan distante. Casi siempre todos los verbos, hay verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares casi siempre van a cambiar las últimas terminaciones de las palabras, como o es, mos, as, es lo único que va a cambiar, pero estructuralmente va a ser todo, el verbo va a ser exactamente lo mismo. Okay. Ajá. Entonces, para no hacernos tantas bolas. Okay. Yo Cuando nosotros presentamos a una persona, casi siempre contestamos, decimos, te presento a Pedro. Pedro, mucho gusto. Sí, mucho gusto. O encantado de conocerte, también lo podemos hacer, ¿no? Son las dos formas que casi siempre son las que usamos. Mucho gusto. Y encantado. Encantado. Sí. Encantado, hombre, o encantada mujer también. Pero casi siempre decimos mucho gusto. Yo creo que el 90% en México Mucho decimos gusto. mucho gusto. Mucho gusto. Quiero. Sí. Ahora, esta es la forma informal. La forma formal es le presento. Si vemos aquí cambiamos el prefijo le por te. Exactamente. Te es informal. Le es para respeto. Le o les presento. Les es en plural. Porque si hay un grupo de personas, les dices, les presento a Juan. Mucho gusto. Ajá. Ok. Exactamente, mucho gusto, encantado. Quiero presentarle o quiero presentarles también. ¿Por qué? Porque es un deseo que tú tienes. Presentarle. Presentarle, exactamente. Ahora,
Vamos a agregar otro verbo, por ejemplo, el verbo comer. Sí, comer. Ok. Aquí. Comer. Entonces, yo Yo comero, como. como. Yo como. Ajá. Es un verbo irregular. Sí, regular. Irregular. 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 Ajá. Yo como. Tú comes. Comes. Él o ella. Él come Come. y ella come. Come. Nosotros Com- comemos. Comemos. Ajá. Ustedes y ellos. Comema. No, Comeme. Comen. Come. Ah, Comen. comen. Exactamente. Pero vamos a ver también el verbo hacer. Vamos a incluirlo. Hacer, verbo hacer. Make. O fa'al. 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 Hacer. Hacer. Entonces decimos yo hago. 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 Yo hago. Ajá. Tú haces. Hacer. Él hace. Hace. Y ella también. Nosotros hacemos. Hacemos. Ustedes y ellos Hacen. 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 Ajá. Okay. Ahora, vamos a hacer un diálogo un poco más largo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aprender de español. Aprendo. Ajá. Aprendo. Aprendo español. Aprendo español. Exactamente. Sí. Puedo decir también ¿Qué haces? cómo. Estoy comiendo. Ah. Yo estoy comiendo. Porque en español tenemos el verbo ser y estar. ¿Sí? Ajá. En árabe no existe Verbo estar. el verbo estar. Ajá. Ser o estar. En español sí lo tenemos. Sí. En árabe no. En árabe no existe. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فعل. فعل. أنا أكل. Yo como. yo como. Yo estoy comiendo. Sí. Ajá. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, podemos decir yo como. Ahorita, para después, yo creo que mañana o pasado podemos agregar algunas terminaciones más a la gramática para poder complementar un poco más los verbos, Sí. para que los entiendas un poquito más. Pero podemos decir yo como. Yo como. Sí. Ajá. Yo hago tarea, por ejemplo. Yo hago tarea. Yo hago. Yo hago tarea. Hago tarea. 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 Wajib. 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 Tarea. Yo hago Tarea. tarea. Wadifa. Yo hago tarea. Yo hago tarea. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, ahorita llevamos 3, 4 verbos. Te digo, ya podemos complementar un poquito más una conversación. Sí. De ahí ya podemos hablar a lo mejor 1 o 2 minutos más, pero ya podemos empezar a entablar algún diálogo con las personas. Llevo las presentaciones informales, la presentación formal. Agradecer. Agradecer. Sí, gracias. Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuando el gracias es normal así de, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ajá, shukran. Muchas gracias. Shukran. Ajá, exactamente. Mil gracias.
Mil gracias, exactamente, Sí, también puede ser mil gracias. Italiano, mil gracias. Igual. Igual. Pero, por ejemplo, cuando nosotros le agradecemos a alguien, o sea, nosotros los musulmanes decimos Jazakallahu khairan. Entonces podemos decir en español muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Y casi siempre contestamos diciendo de nada Sí. o por nada. O no hay de qué. No hay de qué. No hay de qué, no hay de qué agradecer. No hay de qué dar. Ajá. Decimos no hay de qué. No hay de qué. Son las formas en las que podemos contestar nosotros. En español. Sí. Escribe. Sí. ¿Cómo es? Yo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Listo. Ahora, disculparse. ¿Sí entiendes? Disculparse. Disculparse de الاعتذار. No. Disculparse. Entonces, por ejemplo, perdón, lo siento, disculpa. Una disculpa. Exactamente. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Sí. Con permiso. Perdón y con permiso. Con permiso. Por ejemplo, si lo siento casi siempre es cuando en alguna conversación, por ejemplo, te dice, murió una tía. Lo siento. Sí. ¿Sí me entiendes? ¿Qué? No. لما mata شخصا. عفوا. Lo siento. Lo siento. Quiere decir de sentimiento. Sentimiento. Lo siento mucho es como cuando sientes más pena. ¿Sí me explico? O sea, cuando la pena es un poco más grande, lo siento mucho. Perdón, como cuando vamos a pasar y hay gente, podemos decir perdón y cruzamos, ¿no? O nos atravesamos, podemos decir también perdón. Sí. Cuando nos equivocamos, también podemos ocuparlo. Que decimos, ay, perdón, me equivoqué. No sé si me entiendes. Sí. ¿Quieres anotar y ahorita? Ajá. Sí. Siento. Entonces, cuando decimos lo siento, casi siempre respondemos está bien. O sea, no te preocupes, podemos decir también, no te preocupes. Lo siento mucho, no se preocupe. El sé es para usted. No se preocupe usted. No se preocupe. O no te preocupes, una cuestión normal, o sea, informal. Cuando decimos con permiso, casi siempre respondemos propio. ¿Entiendes eso?
Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo me voy a atravesar, voy a agarrar el libro, entonces digo, con permiso, Ah. tú correspondes propio. Mm. ¿No? Cuando vamos a pasar también, por ejemplo, que hay gente, vamos a decir con permiso. Con permiso. Decimos con permiso. Con permiso. Ajá. Es casi siempre alguien te va a responder, te va a decir pasa o es propio o propio. No hay ningún problema en eso. Sí, con permiso. Exactamente. Sí. Exactamente. Pasa. Pasa. Ajá. Y son las únicas formas que tenemos prácticamente en español de disculparnos. Okay. Por ejemplo, si hicimos algo indebido, algo que no es correcto, decimos, ay, perdón, no fue correcto. ¿Sí me explico? أنا ما فعلنا أي شيء ليس جديد. أنا قلنا